Un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan en esta transmisión del evento denominado Experiencia de Transformación Digital en época de pandemia a través de BPMS, que está siendo transmitido por medio del Facebook Live de la Universidad de Cundinamarca, conocido o lo encuentran como Cundinamarca Oficial. No olviden compartir para que esta transmisión llegue a más personas. Agradezco a las personas que ya se encuentran conectadas. Por favor, compartan el link. Quiero iniciar presentando a nuestros participantes que precisamente hoy, Día Mundial de la Innovación, se encuentran aquí en este webinar. Inicio presentando al ingeniero Juan José Moreno Quinteros, Integradoc, ingeniero de informática MBA, Master Business Administration y doctor PhD por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, profesor universitario y cofundador de Integradoc, Floxu y Lysium Software. Con cientos de clientes en los 5 continentes, se encuentra él en este momento en Uruguay. Desde allí nos acompaña, allí ya es el mediodía, aquí las 10 de la mañana con 3 minutos. También presento al ingeniero Duván Moreno Perlaza, de la Universidad de Cundinamarca, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, especializado en sistemas gerenciales de ingeniería de la misma universidad, analista senior de procesos de negocios, consultor BPMS, certificado Six Sigma Black Belt. Bienvenidos a este encuentro tan especial, experiencia de transformación digital en época de pandemia a través de BPMS. Ingeniero Duván, le doy la palabra en este momento. Muy buenos días, muchas gracias Harvey, muchas gracias a Juan por acompañarnos hoy. Lo que vamos hoy es a contar un poco cuál ha sido la experiencia en la universidad, para que la conozca tanto la comunidad de nuestra universidad, como para que nos conozcan todas las personas también que nos acompañan desde toda América, que vemos por ahí que nos están acompañando desde varios países. Es una experiencia que de verdad nos gusta compartir, que ha sido bastante impulsada por la pandemia, por estos temas, pero que gracias a la visión del líder que tenemos en la universidad, pues prácticamente un año antes nos vino preparando para una situación que no sabíamos que se iba a presentar, pero ya cuando se presentó, pues encontramos que teníamos las herramientas para hacer muchas cosas que hoy se denominan teletrabajo y trabajo en casa y toda esta cuestión, pero que ya algo veníamos trabajando. Entonces voy a compartir por aquí mi presentación para que todos puedan ver. Ok. Gracias, me dicen si pueden ya ver mi presentación. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, pues primero que todo, darle la bienvenida aquí a la Universidad de Cundinamarca. La agenda que vamos a seguir o que voy a seguir yo acá es algo muy rápido, es algo que en 15, 20 minutos máximo voy a tratar de contar una experiencia que ya tenemos por casi 2 años o año y medio por ahí, y que en el cual fue un proceso de descubrimiento y en el cual fue un proceso de conocer de todos estos temas de tecnología BPMS. Entonces, vamos a compartir primero unos antecedentes sobre la experiencia, qué sucedía en el momento que se decidió iniciar esta experiencia como tal. Luego voy a presentarles algo que denominamos dentro de la universidad, desde el área de calidad y desde las diferentes áreas, desde el comité de gestión también se presentó así, que se llamó la ruta de la transformación. Y luego voy a comentarles en cada paso de eso, de la ruta de la transformación, la experiencia que se fue viviendo, ¿no? Lo que fuimos viviendo. Entonces, ya hablando de los antecedentes de la experiencia como tal, la universidad se encontraba dándose cuenta de que había algo que era que el mundo era digital y la organización, qué pasaba con la organización como tal. Entonces, nos dimos cuenta o surgió con la rectoría del doctor Adriano Muñoz,
Él, como uno de los pilares de su administración, pues tenía una visión, generó una visión, que esa es la diferencia entre un líder y un operativo. Puede verlo, puede anticiparse un poco a la situación que requiere y generar una visión de hacia dónde quiera llegar. Y generó una visión que uno de sus pilares era que quería que la universidad operara digitalmente. Y digitalmente en todos sus procesos, y él encontraba que la parte digital era la única forma en que sus procesos podrían llegar a optimizarse desde el punto de vista de que fueran más rápidos, más eficientes, que pudieran tener un flujo continuo las actividades y adicionalmente fortalecer la transparencia de la universidad como tal, que es algo que es muy importante en universidades del sector público. Entonces, él planteó esa visión a su equipo directivo y algunos de esos miembros de su equipo directivo, entre ellos la doctora Miriam Lucía Sánchez, que es que es la vicerrectora administrativa y financiera, y el ingeniero Jaime de la Costa, que es el jefe de calidad, de la oficina de calidad, se pusieron en la búsqueda de qué posibilidades, qué alternativas habían para lograr esa optimización de esos procesos en lo posible aplicando nuevas tecnologías. En ese momento me contactó el ingeniero Jaime. Yo en ese momento, y todavía lo soy, dicto mis clases de innovación en la Universidad Javeriana de Bogotá y ya venía trabajando en algo con estas tecnologías del BPMS. Ya estábamos aplicándolas en nuestras clases a los estudiantes para que ellos conocieran qué eran los BPMS. Adicionalmente, ya venía yo conociendo la aplicación de este tipo de tecnologías en algunas universidades en Estados Unidos y dentro de la misma Javeriana también, que se venía aplicando y se veían unos resultados excelentes como tal. Entonces, dentro de esta solución, dentro de esta búsqueda, me integré al equipo con ellos a buscar cuál era la mejor alternativa que podríamos encontrar para una solución BPMS. Se evaluaron varias alternativas de BPMS, una colombiana muy famosa, no voy a decir nombres, una española también muy famosa, y encontramos que en Sudamérica también había algunas alternativas. Encontramos a Integradoc, que se lo estaban desarrollando en Uruguay. Uruguay en ese momento se estaba desarrollándose como el Silicon Valley de Sudamérica y eso pues nos llamó mucho la atención. Dijimos, bueno, vamos a ver esta alternativa, la evaluamos, vimos que era una alternativa que nos facilitaba, que tenía todo lo que tenían las demás, eh, pero a una fracción del costo de que nos estaban ofreciendo las demás. Entonces dijimos, pues como dicen los españoles, vamos a por ella, vamos con todo con esta alternativa y se la presentamos al rector, se la presentamos a la doctora Miriam Lucía, inmediatamente entendieron cómo podía funcionar sus procesos con esta alternativa de BPMS, con Integradoc, e inmediatamente hicimos inclusive una prueba piloto con uno de los procesos del cual logramos digitalizar de forma muy rápida y en ese momento nos dieron el go. Lo que nos da fundamentalmente BPMS con Integradoc lo denominamos en una sola palabra y es velocidad. Y velocidad era, ya dentro de la universidad se venían desarrollando temas de digitalización, pero lo que nos dimos cuenta era que el BPMS le permitía al equipo directivo lograr velocidad fundamentalmente. Velocidad en la digitalización, en el control y en la optimización de los procesos. Fundamentalmente, aquí quiero decir que este proyecto no fue un proyecto solo de tecnología por tratar de digitalizar, ni queríamos entrar a competir con el área de informática, que su función es muy clara, que era el tema de la digitalización de diferentes procesos y herramientas dentro de la universidad, sino que nuestro objetivo era utilizar
la digitalización como una herramienta, una palanca clave para lograr la optimización, que eso sí es el objetivo del área de calidad y del área y de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, es contar con procesos de apoyo, sobre todo para el manejo de sus recursos, totalmente optimizados. Y en ese proceso, sabiendo que esta herramienta nos daba velocidad, inclusive desarrollamos un concepto que lo presentamos ante la Comisión de Gestión de la Universidad, que la denominamos la ruta de la transformación. Y por eso pusimos de logo como una vía en el cual con una serie de postas íbamos a ir cumpliendo los diferentes pasos para poder transformar un proceso. Entonces, y en esa vía íbamos a poder acelerar todo lo que quisiéramos. Ese era el objetivo que teníamos. Entonces planteamos unos pasos, para cada proceso íbamos a hacer la definición, íbamos a definir un alcance, íbamos a conocer el proceso con el equipo, a dibujar cómo iba a funcionar el proceso, a hacer simulación, modelamiento, diseño, y que después íbamos a lograr automatizar esas tareas, ya el proceso como tal, poderlo probar y ajustar, testear, como le decimos aquí, testear y ajustar, aprobarlo por parte del directivo y ponerlo a funcionar. Y una vez estuviera funcionando, íbamos a poder monitorear y optimizarlo. Entonces, ya de aquí en adelante lo que voy a contarles es cómo Integradoc nos ayudó a desarrollar eso, ¿no? El BPMS nos ayudó a desarrollar eso. Entonces, la primera etapa fue definir cuál era el alcance del proyecto a corto, mediano y largo plazo. Se definió con la vicerrectora administrativa y financiera y con la aprobación del señor rector también, entonces, en cuáles eran los procesos que nos íbamos a enfocar a corto, mediano y largo plazo. Se inició con los procesos que tenían que ver con la gestión de recursos, con todo lo que era la determinación de necesidades de recursos, el proceso de contratación como tal, que era muy importante tener un control y un monitoreo del proceso, y luego la supervisión de los contratos como tal. Y a mediano plazo ya se manejaron otros temas de gestión de recursos como manejo de anticipos, manejo de fondos, seguimiento a la ejecución presupuestal, la parte de reservas expiradas, de vigencias expiradas, de reservas, y todo ese plan lo hemos venido desarrollando, lo que fue a corto, mediano y largo plazo, aunque ahora con la época de pandemia todo se volvió a corto plazo. Ese fue el gran impulsor que nos dio el COVID. Acelerar ese plan que lo teníamos corto, mediano, largo plazo, prácticamente todo lo volvió a mediano plazo. ¿Ok? Entonces, una vez definido ese alcance, comenzamos a sentarnos con los dueños de los procesos para conocer los diferentes procesos. Se hizo un levantamiento y conocimiento de los procesos y procedimientos que implicaba cada uno de esos procesos que íbamos a digitalizar. Aquí, por ejemplo, ven cómo en Integradoc, pues ahí les copio un pantallazo. Ahí está parte de esos procesos. En estos momentos del año pasado hacia acá, hemos logrado con digitalización, control y ya monitoreo de casi, ya estamos cercanos a los 30 procesos, ya vamos 26, 27 procesos y esperamos terminar el año casi los 30 procesos, pero la idea es de esos procesos tener información, data, como vamos a ver en el resto de la ruta, para poder monitorearlos, analizarlos y optimizarlos, ¿ok? Entonces, como una vez ya definido, conocido el proceso, pasábamos a la etapa 3, donde Integradoc con la herramienta de BPMS nos ayuda con un modelador interno que tiene, en el cual convertíamos todos esos procesos en unos diagramas, en un lenguaje, que esta fue otra de las cosas que nos gustó del BPMS, que es un lenguaje estándar que se llama BPMN o Business Process Modeler Notation, el cual permite de forma muy gráfica ir viendo el flujo de actividades del proceso y las decisiones que se van tomando y las rutas que puede ir tomando el proceso
por las diferentes decisiones que se vayan tomando en él. Entonces, definimos el alcance, nos reunimos para conocer los procesos y después nos sentamos a dibujar en el modelador de la herramienta de Integradoc cómo era el flujo de los procesos como tal. Dentro del proceso, por ejemplo, de los procesos iniciales que teníamos un poco más de tiempo, Integradoc también tiene la ventaja de que yo puedo descargar los procesos en un formato BPMN estándar. ¿Eso que me permite? Que al yo descargarlo en un formato BPM estándar, lo puedo subir inclusive a otras herramientas, a herramientas estándar y gratis que hay en la web, donde yo puedo hacer simulación de esos flujos de trabajo. Entonces, hacíamos la simulación, poníamos tiempos, cargas, tasas de llegada y sabíamos exactamente cómo iba a funcionar el modelo. Cuando ya estaba aprobado el flujo cómo íbamos a operar, que el dueño del proceso inclusive sabía cuántos recursos debía operar en cada una de las tareas para lograr qué tiempos a lo largo de todo el proceso, entonces ya pasábamos a las otras etapas dentro de la ruta, que era el modelado, en el cual Integradoc pues facilita a hacer el modelado porque el formulario como tal es como la entidad principal, ¿sí? Lo que se conoce en base de datos relacionales como la entidad principal, y tiene la opción de crear unas bases de datos propias que vienen siendo como otras entidades paramétricas que se manejan dentro de esa base de datos relacional. Entonces nos gustaba mucho porque esos temas de bases de datos relacionales que en otros BPMS son tan complejos de desarrollar, aquí eran muy sencillos entre el formulario y las bases de datos adicionales que se pueden crear, ir creando todas esas relaciones como tal, de forma muy sencilla. E inclusive veíamos que podíamos traer archivos, tablas en Excel de otras partes y montarlas en nuestra opción de bases de datos para desarrollarla como tal. Cuando ya teníamos tanto el modelo como el flujo desarrollado, entonces pasábamos a la siguiente etapa, que es el número 6 dentro de la ruta de transformación, que era el diseño de los formularios, o como llaman los ingenieros de sistemas que nos acompañaron acá, el diseño de las interfaces de usuario. Hablo de las diferentes terminologías, porque la mayoría, las personas que estamos dentro del equipo del proyecto somos ingenieros industriales, pero de vez en cuando nos toca consultar a los ingenieros de sistemas y ellos nos dan también sus términos. Entonces, esas interfaces encontramos que podíamos personalizarlos de forma muy sencilla. Podíamos colocar el logo de la universidad, crear títulos, poner, dependiendo de la tarea, qué actividad aparecía, qué dato permanecía oculto o en modo solo lectura, y que eso lo podíamos hacer también, a diferencia de otros BPMS, simplemente arrastrando y poniendo los campos, porque esa es una de las ventajas que tiene esta herramienta, que es de un sistema que le llaman drag and drop, ¿sí? Que usted puede ir simplemente arrastrando los campos y va creando los diferentes formularios como tal. Una vez ya teníamos esos formularios, por lo general los revisábamos con el dueño del proceso, y el dueño del proceso nos decía, bueno, vamos a automatizar tareas. Y cuando decíamos automatizar, era que Integradoc, con otros elementos que tiene dentro del modelado, nos permitiera crear alarmas, porque nuestro rector era muy insistente en ese punto. No vale que yo tenga un proceso digitalizado si yo no puedo recordarle a las personas que las tareas están vencidas, que ya se les van a vencer los tiempos. Entonces, programamos en actividades críticas del proceso, inclusive no lo hacemos en todas, en actividades críticas, alarmas, correos específicos a unos destinatarios específicos, y también tareas automáticas como cargue de datos a bases de datos, captura automática de las fechas de cumplimiento de las diferentes tareas. Todo eso se puede automatizar
y la herramienta nos ayuda enviando los correos directamente. Entonces, ya en ciertas tareas donde una secretaria o donde un auxiliar tenía que ponerse a ver quién estaba vencido o algo y empezar a generar correos, ya el sistema mismo lo iba haciendo sin ningún problema. Y esa etapa es la que nosotros denominamos como automatizar. Luego de que ya configurábamos el proceso, pasábamos a la etapa 8, que le llamamos testear y ajustar. Aquí Integrador pues nos ha ayudado mucho porque hay una funcionalidad dentro de Integrador que se llama Sandbox, en el cual es un ambiente de prueba totalmente funcional y en el cual uno puede ver exactamente cómo el proceso va a operar. Las mismas interfaces de usuario, los mismos botones de decisión, los campos van apareciendo, inclusive se generan los correos correos electrónicos tal como van a aparecer, se actualizan las bases de datos y entonces dijimos, bueno, aquí podemos probar, ajustar, vemos cuando no nos gusta que aparezca un campo, que hace falta, inclusive hacemos la simulación completa con los dueños de proceso para que ellos vean cómo va a operar el proceso y eso pues le ha gustado mucho a los usuarios, sobre todo a los dueños de proceso, porque ellos dicen, puedo ver exactamente cómo va a operar el proceso y eso me parece excelente, hacen los ajustes antes de que se lance. ¿Sí? Otra de las cosas cuando ya hacemos la prueba y el ajuste como tal, es ya proceder a hacer la entrega y aprobación al dueño del proceso, que es la etapa número 9 dentro de la ruta. En esa etapa, fundamentalmente, lo que le creamos al dueño del proceso son los reportes para que él conozca cuáles son los reportes que él va a tener de las diferentes tareas, que va a tener un código de colores en el cual el verde significa que los tiempos están dentro de lo esperado, que el amarillo significa que las tareas se van a vencer ese día, se vencen ese día que las está consultando, y rojo significa simplemente que la tarea ya se venció. A veces el rojo crea un poquito de estrés, pero es algo normal. Simplemente es una ayuda visual para que las personas puedan priorizar su trabajo. ¿Sí? Entonces, se hace luego de las pruebas que se hicieron anteriormente, más el montaje de estos reportes, que son reportes en línea, ¿no? Ellos se actualizan prácticamente cada 30 segundos, se está actualizando los reportes y uno puede ir viendo cómo se está comportando el proceso en cada momento. Cuando ya el dueño del proceso y su equipo, porque por lo general nos reunimos con todo el equipo para aprobar cómo va a funcionar el proceso, pasamos ya a la etapa de divulgación, en el cual tanto el área como los gestores de calidad de la oficina de calidad de la universidad nos ayudan en todo el proceso de gestión de cambio, que es supremamente importante. En estos momentos, pues hacemos la capacitación. La universidad tiene está muy distribuida geográficamente, tiene muchas sedes en diferentes poblaciones dentro del departamento, estado o provincia, como se pueda llamar en otros países. Entonces, las capacitaciones las hacemos vía Teams. Presentamos también la simulación de cómo va a operar el proceso y adicionalmente tenemos una línea que se llama, dentro de la universidad, que se llama Integradoc a un clic, con el cual las personas nos envían todos sus requerimientos de preguntas y adicionalmente nos contactan vía web conference para que nosotros podamos explicarle en caso de que requieran capacitación adicional. Adicionalmente, los gestores de calidad de la oficina de calidad les hacen acompañamiento, soporte y van dejando evidencia de todo el acompañamiento, que es muy importante. Cuando ya el proceso entonces está funcionando y operando sin ningún problema, entramos a algo que nosotros aquí denominamos la etapa de monitoreo y optimización. Y aquí nos gustaría tener como un centro de control de todos los procesos de la universidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en esa etapa de monitoreo y optimización? Aprovechamos también que Integradoc tiene un dashboard bastante bueno,
en el cual podemos ver por cada uno de los procesos, las tareas que en ese momento están activas, las que ya han sido finalizadas, las que están en plazo, las que están por vencer, las que están vencidas, y podemos entrar a monitorear. Esto lo vemos tanto desde el área de calidad como también los dueños de proceso, y podemos pasar de lo general a lo particular, o sea, podemos ir dando clic y él nos va bajando. Aquí, por ejemplo, bajamos al proceso de contratación, vemos las actividades que han sido ejecutadas por cada una de las actividades, podemos consultar cuál ha sido el tiempo medio de ejecución de las diferentes actividades, ¿ok? Y si queremos más detalle, podemos inclusive darle clic y entrar a bajar a las actividades que en estos momentos se están desarrollando, cuándo fue creada la tarea, cuánto tiempo ha pasado, quién la tiene asignada. Podemos con los botones que ven aquí a la derecha volver a enviar mensajes, cerrar tareas, ¿ok? Y si queremos más detalle de la tarea, entonces podemos pasar a lo que se llama el histórico de la tarea como tal, abrir para conocer la historia de la misma, quién lo ha tenido, cuáles han sido las decisiones que se han tomado, ¿sí? Y desde el mismo momento en que se creó la tarea, y esto lo voy a poder descargar en Excel, en PDF. Esto, ¿quién lo consulta normalmente? Lo consulta la oficina de calidad, lo consulta el dueño del proceso, lo puede consultar también las diferentes personas que participan dentro del proceso para saber en qué va. Y esto está conectado también con nuestra oficina de control interno, quien en algún momento, si quiere hacer alguna investigación, puede entrar fácilmente, ver el estado de la historia que ha tenido cada una de las tareas, donde ha habido demoras, e inclusive puede entrar, las diferentes tareas tienen una pestaña de comentarios, donde el ejecutor de la tarea puede ir dejando evidencia de las demoras y los tropiezos que ha tenido para ejecutar una tarea, de tal forma que se tiene un histórico permanente de todo lo que se ha hecho en la tarea. Adicional a esta información, que es excelente porque nos ha permitido conocer la realidad de cada uno de los procesos, poder conocer la historia, poder la situación. Prácticamente esto es un ambiente de trabajo colaborativo, porque lo que se comenta en una tarea lo pueden ver todas las demás personas que hay en el proceso. Aquí hablamos a veces de que cada instancia es como el Facebook de un caso, porque todo el mundo entra, participa y puede ver. En estos momentos estamos aprovechando otra particularidad de la herramienta, que es que se pueden exportar sus datos y que se pueden ligar con otro tipo se pueden conectar, llamémoslo así, conectar con otras herramientas que tiene la universidad. La universidad tiene, dentro de la solución de Microsoft 360, que los tiene incluido, tiene Power BI. Entonces estamos en estos momentos, descargamos los datos, los conectamos con Power BI, y Power BI pues nos está ayudando también a generar reportes adicionales, ¿sí? Para los diferentes niveles directivos. Adicionalmente podemos sacar también, exportar esos datos que están allá online de tiempo medio por actividad, generar reportes por diferentes etapas si es que lo queremos. Y nos estamos metiendo en algo que es muy importante, que son ya análisis de datos estilo Six Sigma, por ejemplo, en el cual, por ejemplo, podemos generar gráficos de control del proceso con los datos que nos genera Integradoc, en el cual podemos ver qué procesos, qué instancias de procesos salieron sus tiempos por fuera de los tiempos esperados, para poder entrar a la misma herramienta y consultar qué es lo que está pasando. Entonces, en estos momentos nos encontramos, de este año, nos dio el lineamiento el doctor Adriano, de meternos fuertemente en temas de reingeniería. Y lo bueno es que ya tenemos datos para poder hacer reingeniería. Si nos hubieran dicho el año pasado, métase a temas de reingeniería,
El año pasado el problema que teníamos era que no teníamos datos. Ya tenemos datos de procesos, entramos, obtenemos datos de proceso y esos datos de proceso ya nos podemos sentarnos a revisar con los dueños de los procesos mismos, comentar las diferentes situaciones que se están presentando. Aquí participan fuertemente los gestores de calidad de la oficina de calidad. Ellos están preparados en metodología Six Sigma, Lean y Lean Talk, y pueden con ese conocimiento y los datos poder empezar a analizar, a revisar y poder empezar a acompañar a los dueños de procesos para lograr una optimización de los mismos. Inclusive cuando ya salen propuestas de solución, nuestra ruta de transformación vuelve y comienza. Se rediseña y se reinicia la ruta de transformación. Esto es algo que nos ha ayudado también Integradoc, porque Integradoc tiene la opción de que en cada proceso puedo manejar versiones de los procesos. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar con la versión 1 y mientras tanto estamos trabajando con el dueño del proceso, con los datos en nuevas versiones. Y cuando ya sale una nueva versión, que ya la hemos venido trabajando dentro de la herramienta, simplemente entramos a reemplazar la versión existente, publicamos la nueva versión y ya las nuevas tareas, los nuevos procesos o instancias de proceso, como se llama, que comiencen a funcionar a partir de una fecha, comienzan con la nueva versión. Digamos, entonces, esto ha sido lo que hemos venido trabajando con la herramienta, cómo nos ha ayudado en todo este proceso de transformación de los procesos, así lo llamamos nosotros, en la transformación y optimización de los procesos, en el cual BPMS pues ha sido fundamental para el proceso, para la actividad como tal. Obviamente, seguimos trabajando en los temas de transformación de procesos. Nos hemos encontrado también que requieren también una transformación humana, que es muy importante. Entonces, en esa transformación estamos trabajando. Esto implica también muchas veces mucho trabajo con la gente, mucha capacitación. No todo mundo es, digamos, tan amigable a cambiar, entonces hay que mostrarle a las personas el beneficio de cómo su trabajo se facilita mucho con este tipo de herramientas, cómo se elimina el papel en un 100%, cómo los procesos dejan de trabajarse por lotes y empiezan a trabajarse por flujo continuo, empezamos a mostrarle a las áreas todos los beneficios que empieza a traer una herramienta como esta. Hasta aquí entonces, muchas gracias. Era la presentación de la experiencia que hemos tenido al interior de la Universidad de Cundinamarca con la herramienta BPMS de Integradoc para el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Dubán. Efectivamente, he sido parte de ese proceso, se ha notado el trabajo y obviamente las personas que están conectadas, todos los que hacemos parte de la Universidad de Cundinamarca, estamos adaptándonos precisamente a esto. Ahora le quiero dar paso al ingeniero Juan José Moreno Quinteros. Doctor, tiene usted la palabra en este momento. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y especialmente a la presentación de Dubán, que fue excelente. Para nosotros como fabricantes del producto es un orgullo ver que una universidad importante de Colombia le está sacando tanto provecho y está haciendo tan buen uso de las tecnologías que con mucho esfuerzo y mucho cariño creamos. Así que felicitaciones por la presentación, fue realmente espectacular, me encantó. Pero bueno, ahora me toca a mí. Lo que voy a tratar de bajar un poco a tierra y mostrarles, ahí está, y mostrarles bien en concreto esos conceptos que mencionaba el ingeniero Dubán Moreno y llevarlos a la herramienta particular y ver cómo esos conceptos de velocidad, de low code, de drag and drop, de sandbox y esas cosas que mencionaba, bueno, las podemos realmente utilizar. Entonces yo les pido que prendan los cronómetros
Y vamos a tomarnos el tiempo que nos lleva a poner un proceso real, obviamente que muy básico porque es una demostración, pero ¿cuánto tiempo nos lleva un proceso real ponerlo a funcionar? Pero todavía no le den start al cronómetro, esperen un segundo, porque antes quiero hacer una breve, muy breve introducción teórica para enmarcar la disciplina dentro de la tendencia global de transformación digital. Lo que vemos es que cuando hablamos de transformación digital hablamos de muchas cosas y a veces queda un poco perdido cuáles son los elementos concretos, reales y tangibles que facilitan la transformación digital. Pero hay tres grandes grupos de elementos. Uno, por supuesto, es la tecnología. Otro, por supuesto, son las personas que tienen que adoptar tecnología y nuevas formas de trabajar y hacer las cosas. Y el tercero son los procesos que utilizan tecnología y que son utilizados por personas. De esos tres elementos, donde ponemos más foco con nuestra herramienta es en la parte de procesos. Y dentro de la parte de procesos, en particular, lo que vimos en la presentación de Duván son esos procesos administrativos o de soporte dentro de una universidad que nos permitan orientarnos a resultados, que nos permitan trabajar remotamente, que nos permitan trabajar de forma asíncrona, es decir, que las personas no tengan que estar a la misma hora haciendo sus tareas, que además reduzcan costos, que nos permitan captar el mejor talento, atender mejor a los estudiantes y a los clientes en general y lograr mayor eficiencia. Pero como bien dijo Duván, el tiempo corre y en pandemia corre aún más rápido. Entonces, proyectos de software largos de desarrollo que involucran codificar, testear, poner en producción, tener errores, tener que volver atrás, bueno, en general son difíciles de implementar cuando tenemos poco tiempo y es en ese contexto que las herramientas low code o no code, y en particular las herramientas de gestión de procesos, low code, no code, nos permiten mostrar resultados mucho más rápido, reducir ese riesgo de programar a mano, programar el software y llevarlo a un modelo de iteración continua, de prueba de concepto, de evolución y de delivery continuo, es decir, de continuamente estar entregando nuevas versiones con mejoras para poder focalizar nuestra energía en lo que realmente importa, que es mejorar el proceso. Entonces, la disciplina de gestión de procesos de negocios lo que propone son 4 grandes etapas, que fueron un poco las que ha seguido la Universidad de Cundinamarca y las que siguen todas las organizaciones que quieren mejorar sus procesos, en las cuales primero modelamos el proceso, lo relevamos, nos abstraemos, discutimos y lo formalizamos en una representación gráfica, BPMN, que era la que mostraba Duván con el diagrama gráfico del proceso, para luego automatizarlo en una suite de BPM que tenga un motor de procesos que lea ese diagrama y lo ejecute, que nos permita luego medir con indicadores clave de rendimiento cómo está funcionando ese proceso para introducirle mejoras y así completar el ciclo de mejora continua. Entonces, Duván mostró una extensa lista de 30 procesos que ya se automatizaron. Hay más procesos, por supuesto. Yo acá simplemente puse 5 de los más típicos que hemos visto en todo el mundo. Para que tengan una idea de escala, nuestras herramientas entre Integradoc y Fluxus son utilizadas por unas 11.000 organizaciones de más de 120 países, con lo cual hemos visto muchos casos de procesos automatizados, pero en las universidades hay como que 5 grupos que son los que más se repiten, que son todo lo que tenga que ver con la coordinación de actividades especiales, seminarios, viajes, congresos, etc. Todo lo que tiene que ver con la cobertura de posiciones académicas o posiciones no académicas, personal de servicio dentro de la universidad. Todo lo que tiene que ver con la gestión de viáticos, reembolsos y presupuestos, inversión en activo fijo. Y por último, toda la gestión de ausencias, suplencias y coberturas del personal docente. Pero como es muy aburrido seguir hablando, yo me voy a cambiar y vamos a ir directamente a ver la herramienta. Y ahora sí les pido que prendan los cronómetros y vamos a tomarnos el tiempo de cuánto nos lleva crear un proceso muy simple, pero un proceso real para, por ejemplo, permitir que los docentes se postulen a una vacante.
Imaginemos que en nuestra universidad tenemos una nueva vacante para un determinado puesto, una determinada facultad, y queremos tener un proceso para recibir esas postulaciones de los docentes y evaluarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear este breve proceso que está vacío. Comenzamos por el formulario. Vamos a agregar acá un campo de tipo texto, en el cual le vamos a poner nombre del docente como nombre al campo, y vamos a agregarle un campo de tipo correo electrónico, que sea el email del docente. Vamos a agregarle aquí un campo de tipo combo, en el cual le podemos poner la ciudad del docente, y vamos a decir que las opciones son las principales ciudades de Colombia. Y después, por ejemplo, para no complicarla mucho más, vamos a ponerle un campo que sea la facultad a la que postula. El único que en este caso va a ser un checklist, porque podría postular a más de una facultad a la que postula, si fuera de interés para nosotros. Y por último, vamos a agregar una tabla de aptitudes, digamos, simplemente para tener un poco más de información de este docente. Voy a agregar acá una tabla, le voy a llamar tabla de aptitudes o de especializaciones, le voy a llamar. Le voy a decir que esta tabla tenga unas columnas, que sea el área de especialización, área lleva tilde, vamos a ponérselo, que sea de tipo texto, a su vez que tenga los años de docencia en esa área, que sea de tipo número entero, y que además tenga un checkbox que diga si tiene papers arbitrados en el área. Papers arbitrados. Bien. Y con eso creamos una tablita. Vamos a agregar un último campo. Vamos a agregar un último campo aquí, que sea un campo de tipo archivo adjunto, para que el docente suba el currículum. Curriculum vitae. Perfecto. Muy bien, ya les quedó claro. Podríamos seguir así un rato largo, creando más campos y armando el formulario con todos los datos relevantes para este proceso de postulación docente. Por supuesto que otro proceso tendrá otros campos diferentes. Una vez que tenemos el formulario, pasamos al diseño del workflow. Y el diseño del workflow es lo que mostraba Dubán. Es una representación gráfica del proceso en notación estándar BPMN. BPMN es como el inglés de los procesos. Todo el que quiere modelar procesos debe aprender BPMN, porque es el lenguaje internacional universalmente aceptado para modelar procesos. Donde la pelotita celeste corresponde al inicio del proceso. Vamos a decirle que no adjunte archivos, porque ya le estamos pidiendo el currículum en un archivo. Y luego que el docente inicia la postulación, digamos que se produce una primera revisión del currículum. Vamos a llamarle revisar postulación, y digamos que esa primera revisión la hace Recursos Humanos. Entonces, esta primera tarea del proceso es una tarea de usuario. Quiere decir que es una tarea que es realizada por un ser humano, con lo cual la tengo que asignar. Y se la voy a asignar, por ejemplo, al equipo de Recursos Humanos Universidad, que es un rol que tendrán varios usuarios. Le voy a dar las decisiones de aprobar, es decir, para que siga adelante la evaluación, o rechazar. Y además le voy a decir que tiene 3 días para completar esta tarea. Y luego voy a poner aquí un gateway que me va a permitir separar el flujo, y voy a decir que si la postulación fue rechazada, voy a notificar al docente. El mail se le va a enviar al campo email del docente que fue cargado en el formulario, y le voy a poner postulación rechazada. Y acá le voy a poner estimado. Voy a insertar el campo que tengo en el formulario, nombre del docente. Lamentablemente, su postulación fue rechazada.
saluditos para quedar simpáticos. Y luego voy a poner una flecha de aquí para aquí. Fíjense qué interesante lo que va a pasar ahora. Y es que voy a ponerle las condiciones a esta flecha simplemente haciéndole doble clic y especificando que venga por aquí cuando la última decisión haya sido rechazada. Y en ese caso, el proceso termina como rechazado. Por otro lado, si aprobé, vamos a hacer una segunda revisión, que sea revisión por decano, o revisar, y entre paréntesis, decano. Acá debería poner, por ejemplo, el rol de decano. En este caso me voy a poner directamente a mí. Y voy a decir lo mismo, que puede aprobar o rechazar. Al decano le vamos a dar un poquito más de tiempo. Le vamos a dar 5 días hábiles, sin sábados ni domingos. Y nuevamente voy a poner aquí un gateway, porque si rechaza, viene para acá, y si aprueba, digamos que va a ir a una última etapa, que es dar de alta, en cuyo caso vuelve a estar en recursos humanos de la universidad. Bien, me faltó ponerle a estas condiciones las flechas. Y una vez que el docente queda dado de alta, termina. Finaliza. Bueno, por supuesto que esto es una simplificación absoluta del proceso real, pero sirve a efectos de ejemplo. Y lo último que voy a hacer es voy a venir aquí a la configuración y voy a habilitar el formulario público. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es publicar este proceso. Y cuando yo publico este proceso, ese proceso ya está listo para ser utilizado por los docentes para postularse. Entonces, acabo de pegar un comentario en la página en Facebook con el link que si le hacen clic, se les va a abrir un formulario público en el cual ya se pueden postular utilizando este formulario y este proceso que en 7 minutos configuramos y dejamos disponible. Les pido que entren, hagan clic, háganlo ya. Yo igual, por si alguno no lo puede hacer, lo voy a ir haciendo aquí. Voy a abrir una nueva pestaña, una pestaña de incógnito, en el cual no estoy logueado al sistema. Voy a pegar la URL y fíjense en que lo que me aparece es el formulario que acabamos de definir. Me voy a postular, voy a decir que yo soy Juan Moreno, voy a decir que mi mail es este. Voy a adjuntar mi currículum vitae, voy a adjuntar en este caso nada, una foto de Uruguay, pero podría ser un archivo PDF. Bueno, no, pongo un archivo PDF. Voy a decir que estoy en la ciudad de Cali y además me voy a postular a la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura. ¿Está bien? Además, en las áreas de especialización, voy a poner que yo me especializo en el área de BPM, que tengo 20 años de docencia y tengo papers arbitrados. También en el área de gestión del conocimiento, aquí tengo menos años de docencia. Y también tengo papers arbitrados. Y una última área podría ser, por ejemplo, la de gestión administrativa, donde tengo 2 años de docencia y no tengo papers. Le marco que no soy un robot. Upa, me pide semáforos. A ver, semáforo, 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 semáforo. Muy bien, marco el semáforos y le doy a enviar. Entonces, cuando le doy a enviar, me dice que se enviaron los datos exitosamente. Fantástico. Entonces voy a cerrar. Y ahora me voy a cambiar el sombrero. ¿Bien? Ahora me voy a cambiar el sombrero. Ahora voy a pasar a ser un funcionario del área de recursos humanos de la universidad que empieza a recibir esas postulaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Bueno, va a ir a la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada va a ir recibiendo las postulaciones que se fueron generando mediante el formulario. Y fíjense que ya tengo 2. Tengo la mía, por supuesto, la de Juan Moreno, pero también tengo la de Sofía. Entonces yo podría entrar a la de Sofía y lo que me va a aparecer ahí es toda la información que se generó en la etapa anterior. En particular,
veo el archivo adjunto, la información, que postula arquitectura, que sabe de marketing. Puedo venir a comentarios y puedo comentar con mi equipo, y acá estoy sinergizando con mi equipo. Entonces, por ejemplo, le puedo comentar a alguien de mi equipo de recursos humanos: mirá qué interesante esta postulación, la apruebo. Y esto funciona, como dijo Duan, como una traza de auditoría en la cual yo puedo dejar información relevante registrada, y voy a apretar el botón de aprobar. Cuando aprieto el botón de aprobar, esta instancia del proceso de postulación docente se mueve a la siguiente etapa que teníamos definida, que era revisar por el decano. Y además, fíjense que acá me va diciendo cuánto tiempo me queda disponible según el plazo que le dimos para completarla. Vengo aquí, veo, y también, por ejemplo, lo voy a aprobar. Lo apruebo y el proceso sigue y pasa a la etapa dar de alta. ¿Está bien? Y así seguiría. Podría venir a la de Juan Moreno y a la de Juan Moreno lo miro y digo, no, Juan Moreno no me gusta, y por ejemplo lo rechazo, y Juan Moreno termina esa instancia del proceso y sale de mi bandeja de entrada, porque en mi bandeja de entrada solo están las cosas sobre las cuales debo trabajar. Ahora, muy bien, muy bien, muy bien. De esta forma ejecuto y funciona. Ya se imaginan cómo sigue. Creo más instancias de proceso, aparecen en la bandeja de entrada, las personas van trabajando, procesando su trabajo. Y en determinado momento pasamos a la tercera etapa de la disciplina de proceso de negocios. ¿Se acuerdan que la primera era modelar? La segunda es ejecutar lo que estamos haciendo. Y la tercera etapa es la de medir. Entonces, para eso voy a ir al dashboard, donde puedo ver todos los procesos que están funcionando en mi organización, y puedo ver, por ejemplo, en tiempo real, que tengo 72 tareas activas, es decir, 72 tareas que están esperando para que alguien las haga, en 33 procesos, de las cuales 48 están en plazo, 2 están por vencer, 22 están vencidas y 14 fueron completadas en los últimos 10 días. Si bajo un poquito más, puedo ver esa misma distribución, pero por cada uno de los procesos. Y además podría ver en una ventana histórica cómo fueron funcionando esos procesos, por ejemplo, en una ventana de tiempo de 6 meses. ¿Para qué hago todo esto? Para detectar oportunidades de mejora. Que estos indicadores clave de rendimiento me permitan ver dónde puedo mejorar mi proceso. Y ahí es que debería volver a mi proceso, que era el de postulación docente, y activar, por ejemplo, el manejo de versiones y el manejo de sandbox. Cuando hago esto, fíjense en que aparece este nuevo botón celeste que me permite crear una nueva versión del proceso, a la cual le voy a llamar versión 2. ¿Está bien? Y a la versión 2 voy a trabajar sobre la versión 2 y fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacerle cambios. Voy a decir, por ejemplo, que al iniciar el proceso, el nombre del docente, el email y el archivo y el currículum sean campos obligatorios. Y además, le voy a mover de fila esto y voy a decir que el currículum pase a estar acá abajo. Fíjense. Lo voy a cambiar de posición. Y además al diseño del workflow le voy a poner un temporizador para que si se retrasa en una de las tareas, y por ejemplo pasan 5 días sin que esta tarea se complete, entonces se envíe un mail a el decano, notificar decano, imaginemos que yo soy el decano, con un mensaje que diga postulación retrasada para el docente tal. Y simplemente pongo una flecha del temporizador para ahí. Voy a configurar este temporizador como no interruptivo. Así a los 5 días se le manda una notificación. Fíjense que ya no tengo habilitado el publicar proceso, porque esta versión todavía no está activada, no es la versión en producción, pero sí la puedo salvar y la puedo probar en el sandbox. Entonces, cuando yo voy al sandbox, que está aquí en el menú de la izquierda,
le digo que inicie un proceso y puedo elegir el proceso de postulación docente y puedo elegir qué versión quiero probar. La versión que tengo actualmente en producción o la versión 2 que acabo de crear. Y si creo la versión 2, fíjense que me aparece la nueva versión del proceso con el campo currículum vitae obligatorio y aquí abajo y con los campos con asterisco. Voy a completarla. 1. Y le voy a dar... y tengo que adjuntar el currículum porque ahora esto es un campo obligatorio. Voy a adjuntar el currículum. Bárbaro. Y le voy a dar enviar. Entonces, fíjense qué interesante, porque esta instancia de proceso de Pedro, que es de prueba, no aparece en mi bandeja de entrada, sino que aparece solamente en el sandbox, porque estoy probando dentro del sandbox, y esto es como Las Vegas. Lo que pasa en el sandbox queda en el sandbox. Entonces, cuando yo entro aquí a Pedro, lo reviso, hago todo lo que tenga que hacer, incluso podría rechazarlo. Y cuando yo le rechace la solicitud a Pedro, no le va a mandar un mail a Pedro, me va a mandar un mail a mí, que soy el que estoy probando, diciendo, este mail hubiera sido enviado a Pedro con tales características. ¿Por qué? Porque estoy en el sandbox. ¿Bien? Una vez que terminé de probar mi versión y que yo decido que está completa y está correcta, simplemente lo que debo hacer es volver a la definición del proceso, ir al manejo de versiones y marcar con la copita de campeona a la versión 2 para que sea a partir de ahora la versión 2 la nueva versión de producción. Entonces, cuando yo publico esta versión 2, ya queda habilitada y de hecho, si ustedes van al formulario público que les había mostrado hace un ratito, fíjense que ya aparece con los nuevos cambios, con el currículum abajo y los campos obligatorios arriba. ¿Bien? Muy bien. Obviamente hay muchísimas más funcionalidades que mostrar, pero queremos cumplir con la promesa de que este webinar dure 1 hora, así que les voy a mostrar simplemente una cosa más, nada más, y luego ya pasamos al espacio de preguntas. Y lo que les quiero mostrar es otra funcionalidad absolutamente diferencial, así como el sandbox es una funcionalidad diferencial que no está en la mayoría de los productos de BPM disponibles, esta funcionalidad que les voy a mostrar ahora tampoco, y es la funcionalidad de equipos. ¿Qué es la funcionalidad de equipos? La funcionalidad de equipos me permite definir de forma mucho más flexible equipos con los que yo trabajo, que son transversales a la organización. Y esto ayuda a representar mejor las realidades que estamos viviendo en épocas de pandemia, cuando en lugar de tener, o mejor dicho, adicional a los roles formales que podemos tener, como gerente, supervisor, recursos humanos, etcétera, se producen agrupaciones espontáneas, mucho más flexibles, a las que denominamos equipos. Entonces, por ejemplo, yo definí aquí un equipo al que le llamé Universidad Gestión, en el cual no están ni todos recursos humanos, ni están todos los que tienen roles de gestión, sino que está mi equipo de gestión con las personas con las cuales yo más trabajo, que son Martín Ríos, Rafael Cejas, bueno, y yo. Y voy a decir que este equipo trabaje sobre el proceso que acabamos de definir de postulación docente. ¿Bien? Entonces, cuando grabo este equipo y vuelvo a mi dashboard, fíjense en qué interesante, que además de ver el dashboard para toda la organización, que es el que ya le mostré, yo puedo filtrar por el equipo al que quiero ver. Entonces podría ver, en lugar de toda la organización, podría ver solamente el dashboard de mi equipo Universidad Gestión, que obviamente solo trabaja sobre 2 procesos, los 2 que acabo de definir, y puedo ver cómo están esos procesos. Entonces veo que para mi equipo y para los procesos que a mí me interesan, tengo 6 tareas en plazo, 1 que está vencida y 5 que fueron completadas en el último día. Y acá está mi proceso de postulación docente. Si le hago clic, puedo abrir en tiempo real, ver qué tantas tareas tengo, en qué etapa está cada una de esas tareas, cuánto tiempo hace que está esperando en esa determinada etapa. Y puedo ver, por ejemplo, que revisar postulación está esperando hace unos minutos,
lo tiene asignado el rol recursos humanos de la universidad, lo voy a abrir, lo bicho, veo que se propuso y le doy a probar. ¿Se entiende? Entonces gestioné no todos los pendientes, sino solo los pendientes de esa organización flexible a la que llamamos equipos. Bueno, estamos en la hora, así que si bien hay mucho más y me gustaría estar mucho más rato mostrándole cosas divertidas que a mí me encantan, prefiero dar espacio al espacio de dudas, así que quedo a disposición. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, por ahí tenemos algunas dudas que nos han escrito a través del Facebook Live de la Universidad de Cundinamarca, además de felicitaciones y saludos de otras universidades. Desde Cartagena, Colombia, también nos están saludando. Pero vamos con una de las dudas. Por aquí me pregunta Marcela Barrera hace una pregunta, dice: buen día, ¿durante la implementación tuvieron impedimentos? ¿De qué tipo y cómo les dieron solución? ¿Para qué ingeniero va la pregunta? Capaz que esa es mejor que la responda Duván. Sí, señor. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a Marcela que nos pregunta. Impedimentos, bueno, hay que partir del hecho de que dentro de la universidad el equipo directivo siempre ha estado muy comprometido con la visión del señor rector. Entonces, esto me ha enseñado a mí en todos los procesos organizacionales. Es fundamental tener la aprobación del líder de la organización. En este caso, el doctor Adriano pues siempre ha sido muy claro de que es la visión que él tiene, inclusive está dentro del plan rectoral, es uno de los pilares del plan rectoral, y digamos que esto ha sido algo que ha facilitado mucho el proceso. Obviamente, resistencia al cambio siempre va a haber. Dentro, inclusive así uno no sea tan explícito, siempre habrá directivos que les da temor estos tipos de nuevas tecnologías, ya sea por el control, ya sea por la transparencia misma que adquieren los procesos, ya sea porque lo nuevo causa temor y es normal. Puede presentarse, pero la verdad hemos siempre buscado el respaldo del líder de la organización, que es el doctor Adriano, que es la doctora Miriam, que son la secretaria general, y siempre hemos tenido de parte de ellos un apoyo excelente para el desarrollo de esta iniciativa hacia el interior de la universidad. Muchas gracias, ingeniero Duván. También nos preguntaban hace un instante, Luna, si una de esas opciones que mostró el doctor es como si se realizaran pruebas o nuevos modelos para validar si el proceso en realidad mejora. Dentro del ejemplo que nos dio, ahí se puede verificar o hacer pruebas si el modelo, si el proceso en realidad mejora. Exacto. La idea del sandbox es justamente probar el proceso, sacarse las dudas, hasta estar convencido de que realmente mejora, para ahí sí ponerlo en producción y liberar una nueva versión. Un punto que no mencioné, pero que va de la mano de esto, es que si nos equivocamos, y puede pasar, porque el que hace se equivoca y ese proceso que liberamos no funciona, siempre podemos volver a la versión anterior. Por eso es importante el manejo de versiones. En el ejemplo que yo di, si de la versión 2 por algún motivo no funcionara como esperábamos, bueno, simplemente vamos al proceso, reactivamos la versión 1 y nuevamente vuelven a trabajar las instancias de proceso con la versión 1. Y otra consideración importante, que es una característica muy, muy refinada de nuestro producto, si se quiere, que no disponible en muchos otros, es el manejo del versionado automático. Es decir, si yo tengo una instancia de proceso creada con la versión 1, yo tengo la opción de decirle a Integradoc que automáticamente migre esas instancias de proceso a la nueva versión 2 una vez que la versión 2 es disponible. Pero eso es opcional. También puedo decirle que las que fueron creadas con la versión 1 sigan corriendo por la versión 1 y las nuevas corran por la versión 2. Con todos esos instrumentos tratamos de
minimizar el impacto de que el proceso, que un cambio en el proceso realmente no tenga los resultados que esperábamos, y si eso sucede, bueno, rápidamente poder volver atrás. Yo quisiera anotar algo para la persona que hizo la pregunta. Si son cambios en el formulario, yo las puedo ver en el sandbox. Eso es lo que hacemos nosotros, cómo funciona. Si son cambios en el flujo de procesos, que cambien, por ejemplo, número de personas que están asignadas a las tareas, un nuevo proceso con menos tareas, por ejemplo, yo puedo descargar el BPMN, que es un estándar que maneja Integrador, cargarlo en un simulador en línea y ahí hacer todas mis pruebas para ver la nueva versión versus la versión anterior, cómo mejora en tiempos y eso. Esa es una herramienta que estamos utilizando mucho. Muchísimas gracias. Unas personas nos dicen que se veía muy bien, escriben. En otros sectores nos dicen que se veía muy pixelada la presentación, especialmente la del ingeniero Duván, que si de pronto hay alguna página o se puede después compartir con la comunidad universitaria o algo. Claro que sí, inclusive para los que quieran obtener la presentación rápidamente, nos pueden escribir a calidad@ucundinamarca.edu.co y entonces ahí a respuesta les estaremos enviando la presentación para que la puedan ver. Vemos también que es como una cadena de acciones, ¿no? La pregunta aquí es si se puede llegar a romper en algún momento o siempre hay como una trazabilidad en esto. La cadena del trabajo que es las tareas sí, señor, que se están desarrollando. Las tareas. Siempre la herramienta, el BPMS nos va llevando la trazabilidad en todo momento, ¿no? Entonces, haga lo que haga, inclusive cuando yo descargo la hoja de ruta o el histórico de la instancia de proceso, uno puede ver todo, inclusive hasta cuando alguien subió un documento, lo guardó, cuando se actualizó a la nueva versión, cuando las decisiones que se hicieron, las alarmas que se dispararon, los correos que se enviaron, todo va quedando ahí registrado si es que, por ejemplo, se quiere hacer una auditoría, como le llamamos por acá, o simplemente para evaluar la trazabilidad. Y por lo general nunca hay pérdida ahí de ese histórico. Eso sería un poco lo que en sistemas se llama como el log de la actividad. Aquí se lo muestra fácilmente integrado. Bueno, muchísimas gracias. Al momento no veo así más preguntas. Algunas ya pues habían sido resueltas en el proceso. Nos saludan desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena. También desde Ubaté, Zipaquirá, Chía, las diferentes sedes seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca, otras personas que están en diferentes municipios en Colombia. Allí está el doctor también conectado desde Uruguay. Muchísimas gracias por la participación de ustedes. Nos dicen que muy claro, muy entendible y que además es importante compartirlo con otras personas para que entiendan ya de mejor manera el proceso, como nos pasó a los que estábamos conectados en este momento en directo con el webinar. Perfecto. Una aclaración más, al igual que la presentación de Duván, nuestra presentación está disponible, la vamos a dejar colgada en nuestro perfil en LinkedIn, así que nada, está disponible si la precisan. Y un último comentario, es nuestra recomendación en todos estos temas, es manos a la obra, digamos, y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, como decimos en Latinoamérica. Para eso nuestra propuesta es probar, mejorar y enseñar. Para probar ofrecemos un plan para todas las universidades de probar la tecnología durante 2 meses sin costos para instrumentar un proceso piloto completo y mostrar resultados, de forma de generar convencimiento, instrumentar más procesos y mejorar la gestión, y eventualmente, luego que se tiene adoptada la tecnología y la herramienta, utilizarla también para enseñar en los cursos de gestión por procesos. Ofrecemos un acuerdo académico para usar nuestro producto en todos los cursos de gestión de procesos de la universidad, de cualquier facultad, que ya fue suscrito por más de 10 organizaciones de Latinoamérica y varias otras del resto del mundo. Así que, nada, la mesa está servida a digitalizar procesos. Muchísimas gracias a todos. Saludos desde Uruguay. Gracias, Juan. Gracias a todos. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias. Llegamos así al final de esta experiencia de transformación digital en época de pandemia a través de BPMS, con los invitados especiales, ingeniero Juan José Moreno Quintero, integrado, ingeniero Duvall Moreno. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que están conectados, por favor compartan, importante la información, y estamos transmitiendo desde el Facebook Live de la Universidad de Cundinamarca, Universidad Pública del Departamento.